Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Bueno, recordar que nosotros estamos viendo algunos aspectos doctrinales importantes. Durante varias semanas, varios meses, estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, para sentar las bases de lo que son las verdades doctrinales que estamos analizando. Y comenzamos también a hacer un estudio acerca del temor de Dios. ¿Por qué? Porque una vez que conocemos que la Biblia es la palabra de Dios, la reconocemos como tal, nos tenemos que sujetar a ella y tiene un propósito, por supuesto, que está expresado en este ejercicio hermenéutico que hicimos a partir de Filipenses capítulo 2, donde vemos que el apóstol Pablo está de alguna manera felicitando, animando a los hermanos de Filipos. ¿Por qué? Porque ellos habían madurado ya en el sentido de que estaban no necesitando de la presencia específica del apóstol en este caso para hacer las cosas. Eso es súper importante porque es un paso de madurez que significa que más que una supervisión nosotros necesitamos el ánimo de seguir haciendo, para seguir haciendo las cosas como iglesia. Y él le agrega, ¿no es cierto?, que se deben ocupar, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, nosotros, reconociendo que la Biblia es la palabra de Dios, por todo lo que estudiamos, ahora se nos manda a ocuparnos. Y agrega que esa ocupación, o el ocuparnos en nuestra salvación, debe ser con temor y temblor. Y por eso es que estamos estudiando el temor de Dios, para tener una claridad doctrinal al respecto y ocuparnos en nuestra salvación de la manera que Dios quiere que, de la manera y la forma como Él quiere que lo hagamos. Y recuerden siempre que una vez que nosotros nos ocupamos, Dios comienza a colocar el hacer, el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces es un proceso que parte por el ocuparnos nosotros en esa salvación. Y posteriormente dice que vamos a tener va a haber un fruto de eso, y ese fruto se tiene que reflejar en el hecho de que nosotros estamos llamados a ser luminarias en un mundo o en medio de una generación maligna y perversa. Pablo escribió esto hace 2000 años y la generación maligna y perversa permanece como base dentro de lo que es la humanidad. Entonces siempre la iglesia va a estar en medio de una generación maligna y perversa. Algunas más veces más maligna, otras veces no tan maligna, pero siempre va a ser como base maligna y perversa. ¿Ya? Entonces, recuerden eso, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y por eso es que comenzamos a estudiar el temor de Dios. Vimos que la palabra temor, ¿no es cierto?, en los dos idiomas principales de la Biblia significan exactamente lo mismo: reverencia, asombro, respeto. Vale decir, una reverencia, un asombro, un respeto hacia Dios, que aunque en un sentido también puede significar miedo, no es lo que debe surgir de nosotros. Lo que debe surgir de nosotros es esa admiración, es ese saber sobrecogedor en nuestro ser de quién es Dios. ¿Por qué? Porque en definitiva eso no va mucho más allá de una reverencia externa que uno pudiera rendirle pleitesía a algún rey o a alguna autoridad o lo que fuera. Esto es algo que realmente surge del corazón, ¿ya? Como dice la definición que construimos, ¿no es cierto?, que Dios es tan santo, tan poderoso, tan impresionante en mi mente, en mi corazón, que no me atrevo a huir de Él, sino que al contrario, a correr a Él, ¿ya? Eso también es importante. Él no es un requisito, sino la forma en que vivimos la vida como sus hijos. No es algo que tengo que tiquear, sino que es algo que debe tiquear todo mi quehacer. O sea, es parte de la esencia como cristiano. Es la forma como le servimos, como venimos a Él, por medio de Jesús, con reverencia, con humildad, sin ninguna presunción de que merecemos algo o que Él nos deba algo, y venimos temblando con un corazón siempre quebrantado y arrepentido. Entonces el temor de Dios es esa necesidad. Y vamos a ver que lo sobrenatural es que, a pesar de lo que significa la figura de Dios dentro de nuestras limitaciones, cuando somos hijos de Dios no queremos huir de Él, sino que queremos correr a Él, ¿ya? Y dijimos que el temor de Dios, por supuesto que tiene cambios en nuestra vida en cuanto a la sabiduría,
a el poder para rechazar el mal, a tener una verdadera confianza, ya no en nosotros, en nuestros medios o en cualquier otro elemento, a conocer y saber que somos delante de Él bienaventurados y, por cierto, a que promueve el contentamiento. Todo eso es temor de Dios. Entonces, cuando nosotros escuchamos la expresión temor de Dios, a veces teníamos una imagen distorsionada de eso, y temor de Dios es todo esto, es una reverencia, es un querer realmente agradar a Dios por todo lo que Él es. Y ese proceso produce en nosotros algunos de estos cambios. Hay muchísimos más, por supuesto, pero estos son algunos de los que podemos identificar en este estudio, ¿ya? Y algo que también es muy importante, que utilizamos el ejemplo de Jesús. Dijimos, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y esto es muy importante, hermanos, porque algo que para nosotros nos es difícil de explicar, pero que la Biblia lo consigna, es la deidad de Jesús, donde Él es 100% hombre y también 100% Dios. Entonces, por eso es que dice Cristo en los días de su carne, cuando esta parte, ¿no es cierto?, se sujetó completamente a Dios, pero aún siendo un hombre 100%, era también 100% Dios. Entonces Él se sujeta, ¿no es cierto?, a Dios en su deidad. Y lo hace con un temor reverente, que dijimos que temor reverente es una especie de, o pertenece a la forma literaria, al hebreísmo, donde se hace una exageración de las cosas, porque ya el hecho de decir temor implicaba reverencia y todo lo que hemos visto, pero ahí agregaba temor reverente, ¿ya? Entonces, nuestro ejemplo, Jesús, ¿no es cierto?, es el que marca la pauta de todos nosotros. Y como ejercicio hermenéutico también analizamos el aspecto de la fe en relación al temor de Dios. Dice, por la fe Noé. Y esto es para que nosotros vamos integrando conceptos donde fe, obediencia, temor, siempre están juntos. De alguna manera están juntos. No puede existir uno sin el otro. Si yo tengo fe en Dios, también tengo temor de Dios. Y si obedezco la palabra de Dios y hago la voluntad de Dios, también eso es reflejo del temor de Dios, ¿ya? Recordamos que la palabra fe, nosotros a veces la ocupamos en una manera no muy acertada, porque tendemos a decir fe o llamar fe a cosas de las cuales no podemos dar certeza, y por definición la fe es certeza, ¿no es cierto?, de lo que no se ve, convicción de lo que todavía no ha ocurrido. Por lo tanto, nuestra fe se tiene que aplicar en función de la palabra de Dios. Cuando yo digo yo tengo fe que mañana va a salir el sol, es un deseo, pero no puedo certificar que eso va a ser así, ¿ya? Lo cual, en términos de convivencia, por supuesto, y de nuestra vida finita, no está mal hacerlo, ¿me entiendes? Pero tener claro que no es una declaración absoluta que yo pueda certificar. En cambio, cuando vemos que se refiere a fe, y todos los héroes de la fe que se nombran en el capítulo 11 de Hebreos, recuerden ustedes, dice, por fe hizo esto. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, haz esto. O sea, hay una certeza de eso. Dios le dijo a Noé, va a llover y voy a inundar el planeta, y por supuesto sucedió. Sucedió 100 años después de esa declaración, pero sucedió. Y entonces, ¿qué es lo que genera la fe? Creer en la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros decimos, por fe Dios nos sacará de aquí, o si morimos, iremos a su presencia. Por fe habrá un milenio. Por fe viviremos en la Nueva Jerusalén. Por fe viviremos con cuerpo glorificado. Por fe, ¿no es cierto?, Dios suplirá todo lo que necesitemos, no lo que queremos, todo lo que necesitemos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque son promesas que efectivamente están en la Escritura. Pero deseos, yo tengo que manifestarlos como tal, ¿no es cierto? Cuando la Biblia dice todo lo que pidan al Padre, Él se los dará. Recuerden que siempre está modiado conforme a su voluntad, ¿ya? Y es lícito que yo exprese deseos a Dios. De hecho, Jesús dice que fue oído a causa de tu temor reverente, pero no fue librado. Imagínense, Él pidió algo. ¿Quién más que Jesús merecía ser respondido en su petición? Pero dice que fue oído, pero no fue respondido desde el punto de vista de lo que Él en ese momento estaba clamando. Si es posible, pasa de mí esta copa, ¿no es cierto? Entonces, entender este concepto de la fe, ¿ya? Dice, por fe Noé, cuando fue advertido,
recuerden que la palabra de Dios siempre está en función de la advertencia acerca de cosas que aún no se veían con, y ahí está la palabra, temor. Obedeció a Dios a pesar de que nunca había visto llover, a pesar de que pasaron muchos años, a pesar de todo lo que puede haber sucedido, Noé obedeció a Dios. Entonces, son los ejercicios y los aspectos que nosotros tenemos que considerar al momento de entender lo que es el temor de Dios. ¿Ya? El temor de Dios no es algo psicológico, el temor de Dios es algo práctico, es algo que se expresa, no algo solamente que se dice. Es como el término la alabanza. Cuando nosotros preguntamos al cristiano promedio qué es para él o para ella la alabanza, normalmente lo asocia a algún tipo de canción con letra cristiana que le gusta. Y la alabanza a Dios es obediencia. No hay forma más grande de alabar a Dios que con la obediencia. Por cierto que la expresión de nuestro corazón a Dios, mi canción, mi corazón, el derramarme emocionalmente delante de Dios, por cierto que es algo que es un privilegio que tenemos también. Pero no necesariamente eso es alabanza, porque puedo tener todo eso y puedo ser desobediente. ¿Ya? Entonces, temor de Dios, obediencia, ocuparnos de nuestra salvación, implica que yo tengo que conocer este atributo de Dios que es su santidad, la santidad de Dios. Y dijimos que es un atributo que es la esencia de Dios, al punto de que es el atributo o el único atributo que están cantando los seres vivientes delante del trono. Los seres vivientes no están diciendo amor, 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 sino que están todo el día y noche, diciendo santo, 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 santo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque de ahí se deriva todo. Se deriva que su amor es santo, su ira es santa, su corrección es santa, todo lo que Dios haga es santo. Y es algo que es muy difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el extremo opuesto. Nosotros somos seres caídos. Nosotros no somos santos, no hay santidad en nosotros y el hombre natural aborrece las cosas de Dios, en mayor o en menor medida. Entonces, recuerden ustedes que uno de los problemas que hemos visualizado en cuanto a lo que ocurre hoy día en la iglesia contemporánea es que nuestra relación con Dios y con Jesús está muchas veces tan horizontalizada que Dios es mi amigo, es mi compañero, es mi partner, si tienes un auto de alquiler, mi copiloto, en fin, todo este tipo de cosas que nosotros decimos y horizontalizamos las cosas. Entonces, ¿por qué es que nuestra tendencia es a desobedecer tan livianamente a Dios? Porque Dios es como un igual que tiene que estar disponible para mis necesidades. Pero la verdad es que hemos perdido la realidad de las cosas, que es la verticalidad de nuestra relación con Él. Dios es santo, 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 es todopoderoso, soberano sobre todas las cosas, y el temor de Dios es darme cuenta de quién es Él. Por lo tanto, cuando yo me doy cuenta de verdad de quién es Él, también me doy cuenta de quién soy yo. Esto no es así, esto es así. Y eso no significa que Dios tenga menos amor por nosotros, no. Significa que yo me pongo en mi lugar. Me pongo en mi lugar, ¿ya? Entonces la santidad de Dios, difícil de explicar por supuesto, y vemos lo que es la visión del trono que tiene Isaías y que 900 años después, 9 siglos después, el apóstol Juan tiene exactamente la misma visión. Estos seres vivientes que se tapan la cara, ¿por qué? Porque no ven a Dios, se tapan, ¿no es cierto? No por vergüenza, sino porque ellos definitivamente tienen temor y lo único que dicen, santo, santo, santo. ¿Ya? Cuando entendemos la santidad de Dios, una de las cosas que también podemos entender mejor es cuánto Él aborrece el pecado. Cuánto Él aborrece el pecado. Y por lo tanto, apreciamos de mejor manera el costo de nuestra salvación. El costo de nuestra salvación. Esto solo espero que no es un plumón de los otros, pareciera. Esto es lo que habitualmente
nosotros vemos como un esquema, ¿no es cierto?, en que el ser humano se encuentra en esta condición totalmente separado de Dios. Y Dios aborrece esta separación, aborrece esto. Todo esto es pecado y pecadores. ¿Ya? Recuerden que la expresión Dios odia el pecado pero aborrece al pecador es una expresión que inventó Gandhi. Cuando Dios condene a las personas, no va a condenar el pecado, va a condenar al pecador. Nosotros somos pecadores, ¿por qué? ¿Porque pecamos? No, sino que pecamos porque por esencia somos pecadores, somos pecadores. Ahora, nosotros estábamos en este mismo lado. Nosotros no somos mejores que ellos. Y eso es lo que tiene que hacer que realce la salvación que Cristo nos ha imputado a nosotros sin merecimiento al respecto. Entonces, un Dios santo que aborrece esta parte, pero que a la vez quiere expresar su gracia a esta parte, tiene que de aquí proveer la solución para acá. Nunca jamás de aquí va a poder haber la posibilidad de cruzar acá. Todo lo que se genera acá está mediado por esta condición. Todo, absolutamente todo. Todo está manchado por el pecado, por nosotros, y nunca jamás de acá podremos por nuestra propia cuenta alcanzar allá. Por eso dice Romanos 3:23 que que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:2, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien. Todos nos desviamos, todos. Por lo tanto, lo justo es que todos fuéramos a parar al infierno. Eso es lo justo. ¿Ya? Lo maravilloso, por eso es que cuando las personas dicen, bueno, pero ¿por qué Dios permite que...? No, lo increíble no es que Dios condene a la gente. Lo increíble es que Dios libere condenados. Eso es lo que hace increíble la gracia de Dios. ¿Ya? Vimos lo que significó la santidad en la experiencia de algunos hombres en el Antiguo Testamento, específicamente Moisés, Isaías, Samuel, el impacto y el trauma hasta cierto punto que provoca cuando un ser humano tiene contacto con una concepción antropomórfica de la gloria de Dios y de la santidad de Dios. Recuerden, Moisés dice, Dios le dice, voy a dejar que veas mi espalda. Entendemos ese concepto. Entonces son destellos de la santidad de Dios. Y lo vemos también en la vida de Cristo con sus discípulos. Recuerden, cuando calma la tempestad, los discípulos, la reacción es tener miedo, ya no por la tempestad, sino por Jesús. Dice, ¿quién es este que es capaz de darle órdenes a la creación? Y tuvieron temor. La pesca milagrosa. Pedro, en vez de abrazar a Jesús y agradecerle por la tremenda pesca que tuvieron, ¿qué es lo que hace? Cae de rodillas y le dice, Señor, aléjate de mí porque yo soy pecador. Entonces, ese es el impacto de la santidad. Los gadarenos, Jesús les solucionó un problema que tenían con este hombre que se encontraba en un sepulcro, o sea, en los sepulcros, y seguramente se hacía súper difícil que las personas pudieran los funerales, todo esto, y después lo ven en control, sano. ¿Y qué le dicen a Jesús? Por favor, ándate de nuestros contornos. ¿Ya? Es una cosa muy rara, pero es lo que se produce. ¿Por qué? Porque un destello de la santidad de Dios pone de manifiesto quiénes somos nosotros y cuán pecadores somos. Lo que hoy día vamos a complementar es el contraste que la Escritura hace entre la luz y las tinieblas. Jesús es luz, nosotros nacimos en tiniebla, vivimos en tiniebla, y si Dios no hace una intervención en ese destino, moriremos en tinieblas eternamente. La luz es figura de la santidad de Jesús. Primera de Juan 1:5. Vamos a ver primero Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Si escuchan una moto, ustedes saben. Aquí está la pistola. Increíble cómo pasa el tiempo y pensar que fue el miércoles pasado.
Pasa demasiado rápido. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Luz absoluta. Entonces, nosotros estamos en tinieblas. Él es luz. Ahora, ¿qué dice el Evangelio de Juan? Versículo 1 al 4 primero. O del 1 al 14 completito. Leamos el pasaje completo para tener todo el contexto. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, ahí está toda la descripción de nuestro Señor Jesucristo vista por Juan. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿no es cierto? Este era en el principio, por Él todas las cosas fueron hechas, y dice que Él era la luz y venía a este mundo. Habla de Juan el Bautista y dice, aquella luz verdadera venía a este mundo. Aquella luz verdadera. Cuando la Biblia hace esa aseveración, está diciendo también que entonces pueden existir destellos de luces falsas, que son muchas veces las que nos distraen, porque el hombre siempre va a ser atraído a algo. Entonces, la luz, dice, resplandece y sigue hacia abajo, ¿no es cierto? Dice que en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La gente, el sistema de pensamiento del mundo lo rechaza hasta el día de hoy. Vino a los israelitas y los israelitas también lo rechazaron hasta el día de hoy, pero a los que le recibieron les dio la potestad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y ahí tenemos nosotros la bendita combinación o complementación entre lo que vemos nosotros en lo horizontal. Horizontalmente, en nuestra realidad, vemos qué cosa. Una realidad que tú y yo recibimos al Señor. Yo hice una oración de fe, yo recibí al Señor. Pero cuando recibo al Señor, me doy cuenta de lo que dice el versículo 13, que no es por voluntad humana, ni por voluntad de varón, no fue por mi voluntad, sino que es un nacimiento espiritual que depende de Dios. Están las dos cosas ahí, ¿ya? Pero efectivamente, mi experiencia personal, horizontal, humana, es yo recibí al Señor. Pero después cuando conozco de Dios, me doy cuenta que yo lo amo porque Él me amó primero, ¿ya? Entonces, eso es parte de todo este proceso, pero habla de esta luz que venía a este mundo a alumbrar. Ahora, el capítulo 3, versículo 19 al 21, vamos a ver nosotros lo que efectivamente se provoca con la luz de Jesús, de Dios. Juan 3, 19 al 21.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ya, entonces está diciendo claramente ahí que la condenación consiste en que la luz viene y los hombres, la humanidad, prefiere las tinieblas. Y eso es para todos nosotros los seres humanos. Nosotros, hasta que Dios no intervino en nuestra vida, preferíamos las tinieblas. No somos mejores que ellos. Ellos están en esa condición, la misma condición que estábamos nosotros, hechos, como dice Romanos, de la misma masa, ¿no es cierto? Pero Dios nos dio a nosotros el Espíritu Santo, por el cual somos trasladados de las tinieblas a la luz. Pero por naturaleza el ser humano va a rechazar la luz de Dios, puede aceptar cualquier otro tipo de luz falsa, pero la luz de Cristo no, porque la luz de Cristo es traumática, porque la luz de Cristo nos expone a nuestra pecaminosidad. La luz de Cristo es, aquí está el Señor, ¿no es cierto?, su luz, y la gente se quiere empezar a acercar y encuentra de repente todo bonito y le gusta y se siente cómodo en la iglesia y acá y allá, pero cuando empiezan las demandas no de una iglesia, sino que de la palabra de Dios, las personas empiezan a retroceder porque no quieren. ¿Recuerdan ustedes en Juan 6, 60 y algo? Jesús empieza a leerles más profundamente en qué consiste el reino de Dios y dice que en un momento determinado lo abandonaron todos, excepto sus discípulos. ¿Y qué iban diciendo aquellos que lo abandonaban? Dura palabra es esta. Y Jesús se vuelve a sus discípulos y les dice, bueno, ustedes también se van a ir. ¿Dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, la luz es traumática. La luz de Cristo nos expone, nos muestra quiénes somos. Cada vez que nos acercamos a Él, nos vamos dando cuenta más de nuestra condición, de nuestra pecaminosidad. Por eso es que Adán, cuando pecó, lo primero que hace es se esconde de Dios. Se esconde de Dios, es la tendencia del ser humano, esconderse de la luz de Dios, porque la luz de Dios nos pone en evidencia. Y lo natural es preferir las tinieblas. Ahora, ¿por qué nosotros, en vez de preferir las tinieblas, comenzamos a encaminarnos hacia la luz? Esa es la obra de Dios. ¿Ya? Juan 8, 12. Malo este plumón. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez, ¿no es cierto? Otra vez le habló Jesús, yo soy la luz del mundo. No dijo yo les voy a mostrar la luz, yo los voy a guiar a la luz. No, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ahí está. Por eso cuando estamos hablando de ocuparnos en nuestra salvación, es un término práctico. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. ¿Ya? Entonces, cada vez se va haciendo más claro este concepto de la luz. Pero por naturaleza, cuando nos exponemos, el ser humano caído, pecaminoso y muerto espiritualmente, somos expuestos a la luz de Dios, a la luz de Cristo. La tendencia en nuestra naturaleza caída es a huir de eso. ¿Ya? Lucas 2, 28 al 32. Recuerden que este es el pasaje de este hermano llamado Simeón, ¿no es cierto?, quien había recibido una promesa de parte de Dios que antes de morir él vería al Salvador de Israel. Y él da esta profecía también sobre Jesús. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles
y gloria de tu pueblo Israel. Fíjense la profecía. Luz para los gentiles, gloria para Israel. Los gentiles recibimos la luz de Cristo y dice que vamos a ser los primeros, y de hecho somos hoy día los que más estamos siendo llamados por el Señor. Los judíos dicen gloria para Israel, pero esa gloria todavía no llega. Esa gloria llegará en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén, en el milenio, porque hoy día la nación de Israel, los israelitas, rechazan todavía la luz de Cristo. Todavía la rechazan, tienen un velo, ¿no es cierto? Entonces, un día ellos van a recibir luz y también gloria. ¿Por qué? Porque va a reinar Jesús, ¿no es cierto? Pero eso no ha sucedido todavía. Entonces Simeón habla de el futuro inmediato y del futuro a largo plazo en relación al ministerio de Jesús, ¿ya? Ahora, la santidad del Padre también se representa como la luz en Antiguo Testamento, está lleno de pasajes al respecto, y por cierto, el Antiguo Testamento es un poco más velado que lo que es el Nuevo Testamento, que es muy claro en relación a Jesús. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. ¿Ya? No puedo ver la luz de Dios sin que Él ponga su luz en mí primero. Yo voy a Cristo porque Cristo vive en mí, el Espíritu Santo está en mí. ¿Ya? Entonces, son cosas que tenemos que aprender que estaban, entre comillas, veladas en el Antiguo Pacto, pero que están esclarecidas plenamente en el Nuevo Testamento. 43:3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Envía tu luz. ¿Qué hace la luz? Guía. Lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera a mi camino. Todo ese tipo de expresiones que hacen relación con la relación que existe entre la luz, la palabra, la obediencia, en fin. 90:17. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Ya. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Ahí vemos la luz de Jehová como aquella que escudriña la obra o nuestra obra. Y finalmente Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. La luz, ¿no es cierto? Lámpara, mandamiento. Todas son palabras absolutamente asociadas. Entonces, Jesús es la luz del mundo, Dios es la luz. Todo lo que tenga que ver con Dios, con Jesús, por supuesto que es el luz en contraste con la tiniebla donde nosotros nos encontramos. Por contraste, la condición humana. Las tinieblas representan el estado caído del pecado, apartados de Dios, lo que se llama también en la Escritura el hombre natural, el ser humano natural. Salmo 82:5, perdón.
No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. No saben, no entienden. ¿Recuerdan? Pasaje paralelo en el Nuevo Testamento, en Romanos. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Conducción natural, todo eso es tiniebla. Así es nuestra existencia natural. Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ya, eso es para nosotros también como una advertencia. La expresión de Isaías es una expresión de dolor. Hay. Y hay dolor, ¿por qué? Porque mucho del pueblo de Israel en aquel entonces se iba tras aquello que creía que era luz, pero era tiniebla. Entonces nosotros como cristianos tenemos que saber discernir bien qué es lo que es el concepto de la luz, de la santidad. Lo mismo que pasa cuando hablamos nosotros de obras, en el caso nuestro como cristianos. La obra que Dios hace en nosotros es una obra espiritual que se traduce en un fruto, ¿no es cierto?, en un fruto que tiene que ver con una transformación en nuestro carácter, no con actividades. Por supuesto que eso nos va a llevar a hacer cosas, sin duda alguna, pero no son las cosas las que se consideran obras, sino que el carácter. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cómo es que eso ha ido creciendo en mi vida? Y el fruto es algo que va de adentro hacia afuera. Tiene que haber una evidencia en mi vida, no de perfección. Pablo dice, seguimos luchando, pero efectivamente tiene que haber evidencia de que Dios está transformando mi carácter. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente nosotros cuando hablamos de la luz inasequible para nosotros caídos, absolutamente en un abismo insalvable, absolutamente en las tinieblas, sin siquiera querer ver la luz y los pocos destellos de luz que tenemos de la existencia de Dios siquiera, preferimos las tinieblas. El mundo pseudocientífico prefiere creer en la evolución antes que en la creación, aunque no tenga ninguna base científica para eso, pero lo va a hacer porque cuando se manifiesta la maravilla de la creación de Dios, el hombre prefiere arrancar a las tinieblas, de lo insensato, de lo increíblemente improbable. Es así como el hombre funciona. Dios habla acerca de la moralidad desde el punto de vista de lo que significa la sexualidad, pero el hombre va a huir de eso y va a justificar e incluso va a legalizar todo aquello que para Dios es perversión. Entonces, es así como funciona, pero cuando el Señor llega a nuestra vida, se produce lo que dicen Colosenses, que lo vimos un día domingo también, capítulo 1, versículo 10 al 14. Este es el milagro de la salvación, este es el milagro de ser redimido, este es el milagro como lo vimos nosotros desde un comienzo cuando hablamos de la Biblia, la palabra de Dios, de la transformación de nuestra manera de pensar. La Biblia dice que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo, pero hay que desarrollarla. Cuando tú y yo nacimos de nuevo, viene todo ahí, no nos falta nada. Lo que tenemos que hacer es desarrollarlo. Y eso se desarrolla con ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Ya? Colosenses 1, 10 al 14. Para que andéis como es digno del Señor. Pausa. Primera cosa. Para que andéis. ¿Eso qué significa? Forma de vida. Para que vivamos o tengamos una forma de vida que agrade al Señor. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Pausa. ¿Se recuerdan eso? Si nosotros sacamos paciencia y longanimidad, la gente se queda con poder, potencia. ¿Pero para qué? Para un carácter transformado, paciente y longanimidad. Cuando usamos la palabra y la sacamos de contexto, el poder de Dios, esto,
tendemos a hacer de eso una perversión de lo que la Escritura dice y a torcerla completamente. Porque el poder, y eso está consignado en casi toda la Escritura, cada vez que hay conceptos de poder, se asocian al carácter. Al carácter. Paciencia, longanimidad. Recuerden, paciencia es soportar en el Señor situaciones difíciles. Longanimidad tiene que ver con personas. Personas que nos hostigan, nos persiguen, nos aprietan. ¿Ya? Eso se desarrolla, ese es fruto del Espíritu. Eso no es algo que yo pueda importar, es algo que se me tiene que dar. ¿Ya? Continúa. Con gozo, dando gracias. Con gozo. Con gozo, porque es fruto del Espíritu, no con dientes apretados, no aguantando, porque cuando aguantamos somos una bomba de tiempo. Y de repente, uy, este era tan tranquilito y mató a la esposa, a la suegra, al abuelo. Dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Puedes repetir los dos últimos versículos, por favor, Cristian? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Pausa. Primera cosa, nos ha librado de la potestad de las tinieblas eternas. Cuando tú y yo hoy día somos hijos de Dios, nunca jamás de los jamases veremos más tiniebla que la que estamos viendo hoy en este mundo. Nunca jamás veremos más tiniebla que esta. La única tiniebla que veremos será esta. Y estamos protegidos por el Señor y estamos en las tinieblas porque tenemos un propósito. Recuerden, Filipenses, ¿cuál era el propósito? Ser luminarias en medio de una generación maligna y perversa. ¿Por qué? Porque esa luz que alumbra a todo hombre, pero no todo hombre va a venir a él. Van a concurrir a esa luz las ovejas de Dios. Las ovejas de Dios. Y cuando la última oveja de Dios entra al redil del Señor, esto se terminó para nosotros. ¿Ya? Entonces, ese es el valor que tiene nuestra vida, más que cualquier otra cosa, y eso es parte del temor de Dios. Eso es lo que tiene que cambiar mi manera de pensar, para que cambie mi manera de vivir, para poder ser agradecido por todo lo que Dios me da, lo que no me da, por lo que sucede y lo que no sucede. Cada cosa es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios. ¿Ya? Dice, después. Y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa es la palabra. La salvación es un traslado. No es algo que nosotros propiciamos, es algo que Él propició. Él nos trasladó de aquí a aquí. Y para legalmente poder hacerlo, Él tuvo que haber pagado mi culpa para sacarme de esta cárcel y de esta condenación eterna. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y en su gracia y soberanía, Él tomó de la misma masa de todos los que van camino al infierno, vasos para hacer los vasos de honra según el puro afecto de su voluntad. Yo no sé cuántos vasos de honra hay en esta ciudad, en mi familia, en este barrio, pero sé que los hay. Y mi misión, tu misión, es ser luminaria en este mundo, pero no a mi manera, sino que creciendo en la gracia de Dios y, como dice, ocupándome en la salvación que Él me dio con temor y temblor. Si yo me ocupo en eso. Por eso es que cuando una iglesia se llena de actividades evangelísticas, pierde la esencia del evangelio. Porque el evangelismo no consiste en actividades. El evangelismo consiste en una vida transformada que impacta a vidas en tinieblas. Y si cada uno de nosotros cumple esa labor de evangelista, estamos cubriendo todo el espectro que Dios nos ha permitido cubrir en nuestra propia limitación.
No estoy diciendo que no se pueda hacer una actividad evangelística, pero el evangelismo no es eso. Eso es una actividad con un deseo en el corazón de evangelismo. El evangelismo, como Dios lo tiene concebido, no es un evangelismo de eventos, es un evangelismo de vidas transformadas que brillan en medio de una generación maligna y perversa, en la cual todos estamos insertos por voluntad de Dios, para que aquellos que son sus ovejas, 1, 2, 3, 5, eso depende de Dios. Nosotros no somos quienes fijamos el número. Nuestra labor es ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, Él nos traslada. Y una vez que ya estamos trasladados, entonces ahora empezamos a ocuparnos. Y podemos ocuparnos porque estamos vivos espiritualmente. Y cuando nos empezamos a ocupar, en el trayecto vamos madurando y Dios empieza a poner el querer y el hacer. ¿Está bien así hacer? Sí, ¿no? Querer y el hacer. Pero no es así. No es la magia ni el sueño del pibe del cristiano flojo. Señor, estoy aquí y ahora pon en mí el querer y el hacer. No, el querer y el hacer va a venir como resultado del ocuparme. Si no me ocupo, nunca voy a querer ni hacer. ¿Ya? Y entonces así va a pasar el tiempo, voy a ser un cristiano que siendo sal, para lo único que sirve es para ser pisoteado, y siendo luz, está escondido. ¿Ya? Y eso es el temor de Dios, es ocuparme con temor y temblor para que Él ponga el querer y el hacer, y cuando va poniendo el querer y el hacer, nuestra vida va experimentando algo que es increíble, indescriptible e intransferible, que es amar las cosas de Dios. Amar las cosas de Dios y desear las cosas de Dios. En el ocuparme, tengo la convicción, pero mi convicción mental todavía no está unida a mi deseo. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre eso, de verdad, podemos experimentar lo que es la vida abundante. Lo que es la vida abundante. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, se estaba refiriendo a eso. La abundancia de Él. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y el conocimiento de Jesucristo y del Señor empieza acá, por medio de su revelación, de ver la mano de Dios, de la experiencia que Dios empieza a hacer en nosotros. Todo ese proceso. Nunca lo vamos a alcanzar plenamente en esta vida, pero sí hay una meta que no sabemos cuál es, pero que es la madurez. ¿Cuál es el punto máximo de nuestra madurez? No lo sabemos. ¿Cuál es nuestro potencial de madurez? No lo sabemos. Pero lo terrible es que muchos ni siquiera han empezado. Eso es lo triste. ¿Por qué? Porque es una vida que tiene todo para ser plena y útil al Señor y está oxidada, guardada, inutilizada. Satanás ya no pudo llevárselo con él, pero puede hacer todo lo posible para que sea inútil en el reino de Dios. Útil quizás en muchas otras cosas, frente al mundo y todo eso, pero inútil en los propósitos de Dios. Y todo lo que hacemos, por cierto, tiene un grado de importancia, pero hay una diferencia entre las cosas importantes que hacemos y lo trascendente. Lo único que va a trascender es lo que hayamos hecho para el reino de Dios. Todos nosotros. Cada cosa que nosotros hacemos para el reino de Dios tiene una repercusión eterna. Tiene, como dice el gladiador, eco en la eternidad. Eso es lo que buscamos. No tiene probablemente eco acá. Y de hecho, no va a tener ni siquiera difusión. Pero sí en la eternidad. Sí en la eternidad. Ok, la próxima semana vamos a comenzar, a partir de esto, a ver doctrina otra vez. Vamos a ver la doctrina del pecado, vamos a ver la doctrina de la salvación, bien clarito. Vamos a ver la doctrina de la Trinidad, porque me he dado cuenta en un pequeño ejercicio que a lo menos hay como 2 o 3 versiones de lo que es la Trinidad,
y algunos ni siquiera pudieron explicarla con sus palabras. Y no es que se pusieron nerviosos ni una prueba, sino simplemente, ¿qué es la Trinidad? ¿Ah? Vamos a ver la doctrina del cielo, la doctrina del infierno, la doctrina de Satanás, conocer cada uno de esos aspectos, ¿ya? Para que tengamos ese tronco todos bien firme en el sentido de que para entender el cómo ocuparnos también es necesario que entendamos toda esa doctrina. Toda esa doctrina. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿El joven de atrás? No. Está de guardia. Bien. Bueno. Vamos a hacer un catastro de todos los motoqueros, porque amigo de alguno es. Excepto Carlitos. ¿Ora? Amado Dios y Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por traernos a este recinto, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor. Gracias por ser la luz, Señor, en nuestras vidas, por guiarnos, por siempre mantenernos delante de ti, Señor, y nunca apartarnos de ti, Señor. Ahora que vamos a dirigirnos a nuestros hogares, Señor, sé tú guardándonos y guiándonos con bien, Señor, y que podamos tener una noche de descanso y que podamos posteriormente tener unas buenas jornadas laborales en lo que resta de la semana. Agradecido una vez más por tus cuidados, Señor, y porque siempre estás pendiente de lo que necesitamos, Señor. Grande eres tú, Señor. En Cristo Jesús. Amén.